días a todos, sean bienvenidos a este encuentro de Formando Líderes Contables, un espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Entonces le damos la bienvenida hoy viernes a todos los que están del otro lado acompañándonos una vez más en esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el formulario 516 de rentas y ganancias de capital. Para la ocasión nos va a estar acompañando la profe Vivi Sanabria. Entonces vamos a darle un poquito la bienvenida a la profe Vivi Sanabria, que va a estar acompañándonos en este día, en este encuentro, ¿sí? Hablando un poquitito de los cambios que tiene el formulario 516. Muy buenos días, profe Vivi, bienvenida a este encuentro y a esta transmisión. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema muy actual que es el llenado del formulario. Hay muchas dudas y muchas preguntas al respecto en los grupos, entonces vamos a ir tratando de dilucidar todas esas consultas. Bien, genial, como siempre la profe Vivi, siempre atenta, ¿verdad? A los cursos, a las capacitaciones como docente que es también. Entonces ella es muy buena en toda la parte tributaria. Entonces te agradecemos, profe, por tu tiempo, ¿verdad? Y por estar con nosotros y acompañando siempre este espacio. Vamos a empezar entonces, profe, un poquitito con las preguntas que ya tenemos, ¿verdad? Para poder iniciar con nuestro tema. Entonces, a todos los que están del otro lado también, que si nos pueden ir comentando desde dónde nos están siguiendo, ¿verdad? De repente qué sistema es el que utilizan. Entonces, para ir conociendo un poquitito también a todos los que siempre nos siguen. Bueno, empezamos, profe, ¿sí? Sí. La primera consultita luego que tenemos, profe, es ¿cuál es el motivo del cambio del formulario 516? Sí, es muy importante esta consulta. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de hace unos meses, bueno, el mes pasado más o menos, el decreto 7047 del año 2022 es emitido por la Administración Tributaria. En ese decreto hace un cambio importante en el artículo 31, en varios artículos, pero el que hoy nos toca es el artículo número 31, y donde cambia algunas bases imponibles, especialmente por la enajenación de autovehículos, que teníamos antes una formulita que aplicar o teníamos que pagar sobre el costo deducido. Entonces hubo un cambio muy importante en el decreto y por lo tanto también tuvo que ser modificado el formulario. Y de ahí nace la resolución 121, donde cambia el formato y lanzan el formulario 516 versión número 2. Bien, genial. Entonces, es importante un poquitito también, como mencionas, la reglamentación, ¿verdad? En la cual se va dando estos cambios. Entonces, de esa manera también uno va conociendo de por qué ese cambio de formulario, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los principales cambios en el formulario 516? Sí, voy a compartir, aquí yo tengo un Excel, me gusta siempre graficar y demostrar un poquitito, y vamos a ver un poquito el formulario 516. Este es el formulario versión 516 versión 1. Lo que está marcado en amarillito es lo que nosotros teníamos antes para poder declarar aquellos vehículos que nosotros comprábamos y era deducido en su totalidad. Y luego, al momento de vender, eso está grabado por IRP, rentas y ganancia de capital, que supera los 20 millones, pero aquí nos daba una regla especial cuando nosotros vendíamos el vehículo y ya fue deducido en otros ejercicios, que justamente acá en la parte superior nos da la formulita que teníamos que utilizar antes si es que el precio de venta era mayor al costo deducido, o directamente la base imponible era el costo deducido si es que el precio de venta era menor al costo deducido. Entonces aquí tenemos un cambio importante. Número 1, en la formulita que antes utilizábamos se elimina estas dos casillas
y luego aparecen en la versión número 2 tres casillas más importantes también, ¿verdad? Entonces aquí ya no vamos más a encontrar en la versión número 2 una casilla especial para autovehículos, sino que encontramos tres casillas más, pero para declarar la venta de inmuebles. Entonces aquí también trajo un cambio especial para la liquidación de aquellas personas que venden sus inmuebles a cuotas y no hay todavía una transferencia del inmueble. ¿Y dónde vamos a declarar a partir del año 2022 entonces la venta de vehículos? Entonces tenemos estas tres casillas que son las ventas de bienes muebles para declarar los autovehículos, porque los autovehículos también son considerados bienes muebles. Estamos nomás muy acostumbrados de medio separar bienes muebles por un lado y autovehículos por otro lado. Pero según el concepto del Código Civil, un vehículo es un bien mueble. Por lo tanto, vamos a declarar en una de estas casillas según corresponda. Entonces, estos son los cambios importantes que tenemos. Aquí justamente tenemos la cabecera. Fíjense que desaparece esa formulita que antes teníamos en el formulario versión 1. Entonces, esos son los cambios más importantes que tenemos. Bien, genial, profe. Acá me estaban consultando si podés repetir cuál es el decreto que hace al cambio del formulario 516. Sin problema. Bueno, el decreto principal es el decreto 3184 del año 2019, que luego fue modificado. Una de las modificaciones y que nos lleva a este tema es el decreto 7047 del año 2022, que modifica el artículo 31 y otros artículos más también, pero el que más nos interesa hoy es el artículo número 31. Y luego la resolución 121 del año 2022, que crea el formulario 516 versión 2. Entonces tenemos esos tres principales. Hay otros decretos más que ya modificaron el decreto 3184, pero el más importante para este tema es el decreto 7047 del año 2022. Bien, genial, profe. Bien, otra consultita. ¿Desde qué ejercicio se utilizará la versión 2 del formulario 516? Sí, esta versión vamos a tener que utilizar para la liquidación de este ejercicio del año 2022 que vamos a estar presentando en marzo del año 2023. O sea que nosotros ahora ya tenemos que comenzar a preparar nuestros informes para liquidar con este nuevo formato, porque esta reglamentación aplica ya para la liquidación de este periodo. Y también con respecto a lo que estábamos viendo de venta de bienes inmuebles, eso no hubo un cambio sustancial en cuanto a lo que es en este decreto, pero sí hay muchas consultas vinculantes al respecto. ¿Por qué? Porque los contribuyentes venden sus inmuebles, no hay todavía una transferencia del inmueble, entonces estaban haciendo varias consultas a la Administración Tributaria de cómo van a liquidar el impuesto, si van a esperar a pagar a fin de año o a fin del pago total o cuándo le decían. Entonces por eso se introduce ese cambio también en el formulario. Entonces ya vamos a liquidar a partir del ejercicio 2022 que presentaremos en marzo del 2023. Genial, profe. Ahora, con relación al ejercicio fiscal 2022 y con relación al decreto reglamentario, ¿este decreto sería algo así como un retroactivo? ¿Aplica desde enero 2022? Sí, lo que nosotros tenemos que saber es de que nosotros el impuesto es un impuesto anual y el nacimiento de la obligación tributaria es al 31 de diciembre del 2022. Entonces, este decreto aplica para el ejercicio 2022. Entonces, no hay una retroactividad, sino que el nacimiento de la obligación tributaria recién es al 31 de diciembre. Ya pasó en varios ejercicios y en varios años justamente eso, que quitan unos días antes del cierre del ejercicio algún cambio importante de algún impuesto a la renta, y ahí nosotros entramos también en un corto y cómo vamos a hacer si es retroactivo y tenemos que aplicar ya para el ejercicio que está cerrando.
Y la verdad que no es retroactivo, sino que lo que pasa ahí es que el nacimiento de obligación tributaria recién se da al 31 de diciembre. Por eso es que vamos a aplicar ya este decreto. Ya, genial. Bueno, muy bien, profe. Otra consultita es, ¿cuál es la forma de liquidar la venta de inmuebles? Sí, eso es muy importante, Gaby, porque voy a compartir un poquito del decreto, porque nosotros, dependiendo de cómo estamos vendiendo, tenemos una norma, o sea que la reglamentación nos da diferentes parámetros. La ley obviamente es una sola. La ley lo que nos dice es, fíjense en el artículo 59 de la ley 6.380, nos dice que cuando hay una venta de inmuebles, bienes muebles o acciones cuota de capital o cesión de derechos, lo vamos a liquidar sobre el 30% del valor de la venta, o sea que renta presunta, o la diferencia del precio de venta y el precio de compra del bien más los gastos de venta, o sea que renta presunta o renta real. Y después dice, el inciso B solamente será aplicable cuando el costo de adquisición del bien o derecho objeto de la transacción y los gastos de la enajenación se encuentran respaldados con comprobantes de venta y tratando de bienes registrables, el costo de adquisición se podrá respaldar con la escritura inscripta en los registros públicos. Entonces la ley nos habla renta real, renta presunta, la que resulte menor. Y en la renta real vamos a poder deducir los costos, pero los costos que estén relacionados a la venta, que luego nos indica el decreto cuáles son esos gastos. Y fíjense que cuando nosotros vendemos, por ejemplo, en condominio, un inmueble, nos da un parámetro, nos dice, cada uno de los condóminos se atribuirá la renta en proporción a lo que corresponda cuando se generen rentas por enajenación de un bien inmueble sobre el cual exista condominio de varias personas físicas respecto a un bien inmueble, conforme a los términos de la ley 1183 del Código Civil. Entonces, cuando hay condominio y son personas físicas los propietarios, entonces cada uno va a pagar el impuesto que le corresponde, porque muchos suelen escuchar, no, yo nomás para que me retenga a mí nomás el escribano, suelen decir, para que mi papá o mi mamá no tenga que inscribirse en el RUC o no tenga que figurar porque su IPS y demás. Y la verdad que no se puede hacer. Yo no puedo hacer que el escribano me retenga a mí y el propietario es mi papá o mi mamá, por ejemplo. Entonces, cada condomino va a tener que ser retenido. Otras cosas que suelo escuchar es también que nombran a un representante y a ese representante quiere que se le retenga a él nomás y él le va a distribuir a sus hermanos o hermanas o depende de qué tipo de parentesco haya. Tampoco es posible porque la reglamentación es clara, no dice al representante, sino que dice a cada condomino se le va a retener. El representante lo que hace es la negociación. Entonces tenemos cuando vende un condominio, cuando se vende un bien en condominio, entonces se va a hacer de esa manera. Luego tenemos cuando se vende un inmueble a plazo, pero por el propio contribuyente otra vez nos dice. La que dice, cuando la transferencia del inmueble por la venta a plazo se realice por el propio contribuyente y se efectúe con anterioridad el pago de las cuotas correspondientes, el notario y escribano público deberá retener el impuesto sobre el monto total de la operación. En este caso, acá ya me habla de que hay una transferencia. Por lo tanto, el escribano va a ser el encargado de retener, ese va a ser pago único y definitivo si quien vende es una persona física y no forma parte de ese inmueble del activo de mi empresa. Por más que esté vendiendo a cuotas y todavía no he cobrado todo, la forma de liquidar el impuesto va a ser el 100% ya al momento de la transferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo a plazo, pero no hay todavía transferencia, que es lo más común? Es muy poco común que ya haya una transferencia sin haber cobrado todo. Entonces, ahí me dice la administración tributaria, vas a pagar el impuesto utilizando este formulario, que es el nuevo formato,
y donde nos da 3 opciones para liquidar el impuesto. Entonces, para venta de plazo vamos a liquidar, pero en el formulario si no hay una transferencia. Luego acá nos dice en el artículo 24, cuáles son los gastos relacionados a la venta de inmueble para liquidar por renta real. Este es demasiado importante y es una pregunta muy frecuente en los grupos donde pregunta si puede deducir el honorario del contador o las comisiones del vendedor y demás, y acá este artículo nos responde. Y lo único que se puede deducir son los gastos de venta, los honorarios del notario, el escribano público, los tributos, las tasas abonadas para el registro, gastos de gestión administrativa, publicidad, incluidos honorarios pagados a la intermediación, siempre que dichos gastos se constituyan una erogación real y estén debidamente documentados, porque hay algunos que me preguntan, bueno, si yo compré un inmueble y compré un inmueble para vender y construí, me dicen, ¿puedo deducir la construcción? La respuesta es no. La compra del inmueble sí se puede deducir, pero la construcción no, porque por aquí no me permite deducir eso. La compra me dicen. Entonces, ojo con eso. Después aquí tenemos algo muy importante y que yo creo que en algún momento va a emitir la administración tributaria, es una opinión personal, viendo el nuevo formulario. Fíjense que la base imponible por enajenación de inmuebles, cuando ya deduje en el IRP en otros ejercicios, me da esta formulita que antes me daba con los autovehículos también, que después vamos a hablar también sobre los autovehículos. Y fíjense, si yo vendí, leímos la ley decía renta real, renta presunta, la que resulte menor a opción del contribuyente. Sin embargo, acá en el artículo 25 nos dice que si es que ya dedujimos la venta del inmueble y el precio de venta es mayor al costo deducido, aplicaríamos esta formulita, nos dice el decreto. Y si es que no deducimos, si es que el precio de venta es menor al costo deducido, acá nos dice que el costo deducido va a ser la base imponible. Sin embargo, en el formulario ya no encontramos para liquidar de esa manera cuando estamos vendiendo un inmueble. Fíjense que desapareció aquí la formulita y aquí directamente nos permite liquidar por renta presunta y por renta real. No nos hace liquidar por la formulita ni por el costo deducido. Entonces tenemos esa particularidad. Ahora con el formulario, entonces vamos a ver qué pasa si es que emiten también modificando este artículo. Por el momento no tenemos noticias, pero sí tenemos donde respaldar la forma de liquidar según lo que dice el formulario, que es el artículo 26, base imponible para la enajenación de inmuebles a plazo. Fíjense que acá no nos da la formulita que nos da en el artículo 25. Directamente, si es a plazo, nos dice, en la enajenación a plazo de un inmueble, cada cuota estará grabada totalmente por el presente impuesto. A los efectos de la liquidación, la base imponible será el 30% sobre el valor sobre el valor de la cuota cobrada, por el cual se aplicará el 8% y la tasa directa es el 2.4%. Y después nos dice, sin embargo, a opción del contribuyente, la base imponible será el que resulte menor entre la cuota cobrada menos el precio de compra del bien, el que a su vez deberá ser dividido por la cantidad de cuotas e imputar el costo como aquellas que pertenecientes al ejercicio. Y después, por último, nos dice acá que si es que ya fue deducido, entonces vamos a liquidar directamente por renta presunta. La renta real aplicando el costo solamente si no dedujimos. Entonces, si ya dedujimos en algún ejercicio, directamente aplicaríamos la renta presunta cuando es venta de inmuebles a plazo. Entonces tenemos varias condiciones. Entonces aquí, para hacerlo corto y rápido y para fijar,
Si yo vendo un inmueble, no deduje ningún impuesto, renta real, renta presunta, el menor. Si ya deduje, directamente por renta presunta, porque yo no puedo volver a deducir el costo que ya deduje, porque si no voy a estar deduciendo 2 veces la venta de inmueble. Entonces ese es un cambio importante que viene también con el formulario, y es importante también destacar que esta fórmula, esta forma de calcular solamente está en el decreto. En la ley no nos dice esto. Para que realmente esto sea legal, esto tendría que estar también en la ley. Entonces, por eso es que como ya hubo un cambio en la parte de vehículo, bueno, entonces yo pienso de que en algún momento también van a modificar este artículo, pero como ya digo, es mi opinión personal. Entonces, estas son las formas de liquidar el impuesto. Y el formulario directamente solamente nos permite por renta real o por renta presunta liquidar la venta de inmuebles. Ahora, si es que yo vendo y transfiero el inmueble, yo no voy a declarar en el formulario. El escribano retiene y ese ya va a ser pago único y definitivo. Bien, genial, profe. Muy interesante todo lo que estás explicando, ¿verdad? Referente a los cambios que tiene el formulario. De hecho, que para muchos seguramente de repente adecuarse va a ser un poco complicado nuevamente, porque de hecho se están adecuando o se estaban adecuando a la versión 1 y ahora vienen y vuelven a cambiar, ¿verdad? Y hay cambios nuevamente. Entonces, obviamente que capacitándonos y actualizándonos únicamente vamos a ir entendiendo también, ¿verdad? Cómo es el cambio que se vino con el formulario 516. Bien, profe, te vamos a dar un chiquitito de respiro. Mientras tanto, vamos a ir mencionando un poquitito y saludando a todas las personas que nos están siguiendo, ¿verdad? Desde distintas ciudades del país, como ser Asunción, Altos, Cacupé, Villarrica, Villeta, Hernandarias, Presidente Franco, Upané, Pedro Juan Caballero, Eusebia Ayala, Ayolas, Guarambaré, Itá, San Bernardino, San Miguel Misiones, Santa Rita, Nueva Esperanza, Caraguatá, Santaní, Encarnación y Carmen del Paraná. Entonces, un saludo muy especial a todas esas personas de las ciudades, obviamente del interior, que están también siempre del otro lado acompañándonos en las transmisiones. Le damos un saludo y un cariño especial, ¿verdad? Y obviamente que a nuestra ciudad de Asunción también, ¿verdad? Que obviamente son todos nuestros seguidores fieles también a las transmisiones de cada viernes. Otra cosa que quiero comentar un poquitito es que vayan dejando obviamente sus 3 últimos números de cédula para el sorteo, ¿verdad? De nuestro termo artesanal, que ahí tenemos en pantalla también. Entonces, al término de la transmisión, vamos a estar sorteando también el termo. Otra cosita que quiero hablar, mientras le damos un poquito más de respiro a la profe Vivi, quiero presentarte y hablarte un poquitito de lo que es el Expert Evolution. Entonces, Starsoft está lanzando, ¿verdad? Está en pleno proceso de lanzamiento de un nuevo producto que se llama Expert Evolution. Va a ser en la versión 2023. Además de brindarte los informes propios de la contabilidad, emite y garantiza resultados precisos de tesorería. Expert Evolution 2023 representa una nueva era en herramientas tecnológicas financieras para el contador. Gracias a la confianza siempre de todos nuestros usuarios, desde hace ya 19 años es el sistema más elegido por los profesionales contables de Paraguay. Algunos de sus principales módulos del Expert Evolution, ¿verdad? Y lo nuevo que se implementa dentro de esta herramienta es el módulo bancario, el fondo fijo y el estado de cuenta de proveedores, aparte de tener los
módulos que ya el expert normalmente cuenta. Si ya cuentas con tu sistema expert, solicita la nueva versión en la web www.starsoft.com.pi/2023. También puedes comunicarte al 021-729-0909, opción 2, que nuestros ejecutivos comerciales te estarán brindando más información sobre esta nueva herramienta que es el Expert Evolution. También tenemos la opción del Expert Evolution, que podés adquirirlo desde cuotas de 396.000 guaraníes. Entonces, repetimos que al 021-729-0909, opción 2, podés comunicarte y vas a estar teniendo más información sobre esta nueva herramienta que te ofrece StarSoft. Bien, seguimos entonces, profe, con algunas consultitas que todavía tenemos y después vamos a ir leyendo también algunas consultitas que ya nos están haciendo ahí en nuestra transmisión, ¿verdad? Los que están del otro lado. Y para que puedas ir también dilucidando un poquitito las dudas que tienen nuestros seguidores, ¿sí? Sin problema. ¿Cuándo voy a pagar el impuesto cuando es una venta a plazos? ¿Al cobrar la totalidad o en qué momento? Sí, justamente ese era el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos vendiendo un inmueble, estamos cobrando y no había una casilla en el formulario para declarar. Y en la reglamentación tampoco era muy claro esa situación. Entonces ahora con este formulario, ya con esto la administración nos está diciendo, ya a través de varias consultas vinculantes también, nos indica de que vamos a declarar este ejercicio sobre lo cobrado y vamos a pagar cada año ya por esas ventas a plazo si no hay transferencia. Si hay transferencia, ya vamos a pagar al momento de la transferencia el 100% del impuesto. Y si es a plazo, yo estoy vendiendo, pero ojo, tiene que ser mi inmueble para que yo pueda declarar en ese formulario. No es que yo puedo por representación IRP, renta y ganancia de capital en ese formulario. Entonces vamos a pagar todos los años según lo cobrado. Por cada ejercicio vamos a ir liquidando y pagando en marzo del año siguiente. Bien, genial. ¿Cuál es la forma de liquidar la venta de bienes muebles? Sí, ese también es muy importante esa pregunta, Gaby. ¿Por qué? Porque esa es uno de los cambios más importantes que tuvo con el decreto 7047. Voy a compartir nuevamente. A mí me gusta estudiar de esta manera, por eso yo siempre les muestro, porque yo estudio de esta manera para ir analizando los cambios y poder aplicar esto en nuestra contabilidad después. Fíjense cómo estaba redactado antes y cómo está redactado ahora. Entonces, esto aplica para todos los bienes muebles, y en bienes muebles está incluido la venta de autovehículos. Y aclaro también que si el total de las ventas de bienes muebles no supera 20 millones de guaraníes, entonces no está grabado, está exonerado del IRP, renta y ganancia de capital. Entonces, esta regla es si superan los 20 millones de guaraníes. Esa parte del texto que está en el artículo 56 de la ley, ya no puse más, pero está dentro de las exoneraciones. Fíjense donde nos decía, entonces, la base imponible de enajenación de bienes muebles decía antes, el monto que resulte menor entre el 30% y la renta real. Y después en la renta real nos decía cuáles son los conceptos que podíamos deducir y que era el honorario del escribano público, los tributos, las tasas, las gestiones administrativas, la publicidad, incluidos los honorarios pagados a los intermediarios siempre que sean una erogación real y estén debidamente documentados. Ese era el texto anterior. Acá en esta primera parte no hay mayores cambios en la redacción.
sí viene el cambio importante a partir de lo que está marcado en verde. Fíjense, en cuanto a la enajenación de autovehículos, le hacía un apartado especial a la venta de autovehículos y donde nos decía si es que ya dedujimos en el IRP en algún ejercicio, íbamos a liquidar, si el precio de venta era mayor al costo deducido, íbamos a liquidar utilizando esta formulita. Y si el precio de venta era menor al costo deducido, era el costo deducido del precio de venta. Y eso para nosotros, los contribuyentes, era algo alarmante. Porque imagínense, estamos quitando de una concesionaria valor 100 millones de guaraníes, estamos pagando cuotita. Y después al momento de vender, ni por un cuarto del precio ya no vendemos más, salvo que sea un auto, no sé. No sé qué tiene que pasar para el auto para poder vender a mayor valor de lo que compramos, porque generalmente también dentro del valor están los costos de financiación, los intereses y demás, o sea que nunca recuperamos. Imagínense, compré por 100 millones, hoy vendo por 50 millones de guaraníes. ¿Sobre qué monto iba a pagar con la reglamentación anterior? Sobre 100 millones de guaraníes. Tanto es así que muchos contribuyentes en el año 2021 no dedujeron en su impuesto la compra de autovehículos y no dedujeron porque no querían pagar después sobre el costo deducido. Pero con la nueva reglamentación me parece mucho más justo y mucho más equitativo esta aplicación, donde nos dice que la enajenación de bienes muebles registrables o no, o sea que cualquier bien mueble, sea un autovehículo o no, cuyo costo de adquisición fue deducido en los términos del numeral 3 del artículo 64 de la ley o en ejercicios fiscales anteriores a su entrada en vigencia, la base imponible del IRP constituirá el 30%. O sea que si no deduje los bienes muebles en ningún impuesto de renta real, renta presunta es la que resulte menor. Y en renta real voy a poder deducir estos conceptos. Ahora, si ya deduje en algún impuesto, entonces directamente voy a pagar por renta presunta. ¿Dónde voy a declarar la venta de bienes muebles entonces en el nuevo formulario? En uno de estos 3 incisos que nos da el formulario, dependiendo de sobre qué monto vamos a pagar, porque en este caso me da por renta neta presunta, me dice. Es decir, ya deduje, por ejemplo, la compra de autovehículo, directamente voy a consignar en la primera casilla. Ahora, si es por renta real y el precio de venta es menor al precio de compra, entonces voy a consignar en la casilla B. Y si es que es por renta real, cuando el precio de venta sea menor o igual al precio de compra, entonces en la tercera casilla. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos 60 millones de guaraníes, que es el precio de venta, ya dedujimos. Vamos a hacer otro supuesto. 60 millones de guaraníes es lo que estamos vendiendo y me dice que el precio de venta sea mayor al precio de compra. Muy raras veces yo creo que se va a dar esto con un vehículo que vendamos a un mayor valor. Vamos a hacer el cálculo. Fíjense, el precio de venta y el precio de compra, aquí me indica la renta real, que es 20 millones, y acá la renta presunta, que es 18 millones. El formulario aplica directamente sobre renta presunta porque es la menor. Ahora, si estoy vendiendo el precio es menor a la compra, aquí vamos a suponer, vendemos a 60 millones, que es lo que más suele pasar, y al momento de la compra esto costó 100 millones de guaraníes, entonces renta real es negativo, tuve pérdida, estoy vendiendo pérdida, como bajo pérdida. Entonces aquí renta real, el formulario directamente coloca 0, entonces no voy a pagar impuesto, es decir, no deduje ningún impuesto en otros años. Si ya deduje es directamente el C y acá no pongo nada en compra porque yo no puedo volver a deducir el valor de costo. Voy a liquidar directamente por renta presunta. Entonces, este es aplicable a los vehículos y a cualquier venta de bien mueble que sea el propietario o una persona física y no forme parte de su comercio, por supuesto. Bien, genial. Eso sería en el caso de la venta de bienes muebles. Y, Sí. por ejemplo, profe,
con relación a tu formulario, cuando se va a liquidar. Si yo tengo un bien mueble que no deduje ningún impuesto, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerlo por renta real. Y si tengo un Sí, auto vehículo que sí deduje, entonces va a tener que ser en la casilla donde es por renta presunta. presunta. Así es. Ya, entonces, de acuerdo a al tipo de operación que tuve, es lo que yo voy a ir deduciendo y utilizando los casilleros sería. Así mismo. Así es. Bien, genial. Bueno, vamos a pasar un poquitito, profe, en honor al tiempo también, a las consultitas que tenemos. Tenemos por el momento dos consultitas que creo que son muy importantes, ¿verdad? Para ir aclarando un poquitito. Nos consulta Liliana Moreno. En caso de venta de un auto en abril de 2022, en 45 millones, no utilizó el contribuyente para deducir de su IRP. Al comprar en el 2016 por 50 millones, ¿cómo va en el formulario nuevo? Sí, en el formulario. Voy a compartir. Y si me puedes dictar los datos. El precio de venta actual, ¿cuánto es? Me dijiste. El precio de venta, que fue en abril del 2022, dice 45 millones. Y el precio de compra 60 era, ¿verdad? Y al comprar en el 2016 por 50 millones, dice. 50 millones. 50 millones es mi precio de compra y Sí. 47 es de ahora, ¿verdad? Sí, y 45 millones su precio de venta. Ah, 45. Sí, 45. Entonces, fíjense que aplica lo que dice acá. Renta neta real cuando el precio de venta sea menor o igual que la compra. Y acá es menor. Y fíjense que renta real es 0. ¿Por qué? Porque está vendiendo menor al precio de la compra. Y como no dedujo, entonces va a liquidar en este inciso C, en la línea C. Y fíjense que impuesto a pagar va a ser 0. No tiene base imponible porque está vendiendo por renta real. Entonces, en este caso, aplica el inciso C. En el inciso C, entonces va a ser ese caso. Sí. Bien, genial. Entonces esperemos que Liliana Moreno le haya quedado claro su duda o su consulta que tenía. Tenemos otra, dice, al vender al contado el inmueble y el escribano ya hizo la deducción, igualmente debe ser declarado. No, porque las retenciones que nos hacen los escribanos, las empresas loteadoras y demás son pagos únicos y definitivos. Eso también está dentro del decreto 7047 donde aclara que es pago único definitivo. ¿Y eso qué significa? Que ya cumplió su obligación el contribuyente con esa venta, con ese ingreso que está teniendo, y con eso ya no tiene más necesidad de ingresar en ningún formulario. Eso tienen que guardar muy bien el comprobante de retención, porque generalmente los bancos piden el comprobante que respalde cuál es el monto, de dónde salió. Y fíjense que si nosotros ponemos aquí, vamos a suponer que aquí vendió a un costo mayor, fíjense, 13.500.000. Acá nosotros no tenemos forma de aplicar en el formulario el monto de lo que ya pagó el formulario. Eso es muy importante para saber explicarles a ustedes a los asesores de los bancos y demás, porque los asesores de bancos lo que generalmente nos dicen, sí o sí tiene que estar en tu formulario, te dicen. En contra incluso de toda reglamentación, quiere que pongamos en algún formulario. Y no, y nosotros tenemos que saber también defender que no es correcto volver a declarar, porque si nosotros volvemos a declarar esto aquí, vamos a pagar doble impuesto, porque ya pagamos vía retención y ahí va a lanzar otra vez un monto a pagar, una base imponible a pagar. Entonces hay que también defender, y eso está en el decreto también. Genial. Bien,
Teniendo en cuenta un poco todavía lo de retenciones, tenemos otra consulta que dice, esta fue consulta sobre inmuebles. Y ahora otra consulta dice, la venta de bienes muebles retiene el escribano. ¿Cuándo son registrables? Sí, eso es muy importante también, porque nosotros así en general decimos bienes registrables, cuando son bienes muebles el escribano no retiene, pero hay una excepción que cuando el que vende es un extranjero, el escribano va a actuar como agente de retención. Vamos a suponer que vende su vehículo un extranjero, no es residente en Paraguay, entonces el escribano va a tener que actuar como agente de retención y le va a retener IVA y le va a retener INR. No le va a retener IR, renta de ganancia capital, sino que INR. Entonces esa es una de las excepciones donde se vende bienes muebles o bienes inmuebles y el escribano le va a retener a esos no residentes. Pero si es que vende a una persona residente, va a tener que inscribirse en el RUC y pagar el impuesto vía formulario para los bienes muebles. Genial. Otra consultita. El anexo 2 del formulario 516 se debe presentar a la SED. Sí, el anexo 2 es una planillita que el Ministerio, que la Subsecretaría de Tributación ha creado para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos para el llenado del formulario. Esto solamente se mantiene en el archivo tributario del contribuyente y como forma parte, fíjense que ahora esta planilla forma parte del formulario 516 versión 2. Por lo tanto, vamos a tener que tener nosotros guardado en el archivo tributario, pero no se presenta. Lo que vamos a presentar es nuestro formulario y aquí nosotros vamos a tener el detalle de dónde proviene cada monto que consignamos dentro de cada casilla. Es una planilla muy práctica realmente la que hizo la Administración Tributaria. Muy bien logrado está porque nos va a ayudar muchísimo para poder liquidar el impuesto, porque acá nosotros, por ejemplo, podemos hacer el filtro por venta de inmuebles a plazo y aquí nosotros le damos a aceptar y luego hacemos el filtro si vamos a llenar la casilla de renta presunta o de renta real. Vamos a llenar renta presunta primero, entonces aquí me trae todo lo que vamos a llenar en la casilla de renta presunta, por ejemplo. Entonces, esta planilla forma parte de nuestro archivo tributario, pero no vamos a presentar. Bien. Bueno, vamos a darte un poquito de tiempo también, profe, para que puedas tomar un poquito de agua. Mientras queremos hablar un poquitito también y presentarle, ¿verdad?, a todos nuestros usuarios la facturación electrónica, que es otro cambio, obviamente, que se va implementando día a día y obviamente que hay grupos, ¿verdad?, de contribuyentes que ya están utilizando en forma actualizada, obviamente, la facturación electrónica. Entonces, te brindamos la solución ideal para la emisión de comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente a la operativa de tu negocio. Con el servicio de facturación electrónica de Starsoft podrás enviar, recibir y consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Solicita más información al teléfono 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos de ventas aguardan su llamada. Entonces, para todos aquellos usuarios, ¿verdad?, que están un poco utilizando lo que serían los sistemas de facturación que Starsoft le ofrece, como ser el sistema punto de venta, el sistema SIGA, que son nuestros productos de facturación. Incluso en el caso del ESPER, el Millennium Gold, sería el administrador de estudio contable, que también va a contar y también se está trabajando para que estas herramientas, ¿verdad?, cuenten con la facturación electrónica para el administrador de estudio contable.
Entonces, para cualquier información que ustedes precisen sobre facturación electrónica, para poder ir preparando, ¿verdad? Este servicio que, como indiqué, para todos los usuarios, así básicamente como entró en vigencia para todos los usuarios la reglamentación de la RG90, en algún momento a todos nos va a tocar tener que emitir factura electrónica. Entonces, pueden ir solicitando la información, repito, al 021-729-0909, opción 1. Bien, vamos a ir con la última preguntita que tengo para vos, profe, ¿verdad? Con relación a nuestro tema de renta y ganancia de capital. Y vamos a ver un poquitito, según nuestro tiempo, de poder hablar un poquitito también de lo que sería cómo se estaría aplicando esto al sistema, ¿verdad? Y que obviamente informar un poquitito obviamente a nuestros usuarios de que nosotros estamos haciendo obviamente los trabajos correspondientes para poder brindarles este cambio del formulario 516 a todos los usuarios. Entonces, la última consultita que tengo es: ¿en qué momento puedo solicitar la baja de la obligación impuesto a la renta personal, renta ganancia capital? Sí, la reglamentación nos dice que si nosotros tenemos este año movimiento, tenemos que dar de alta la obligación y pagar el impuesto que corresponde. El siguiente año, si no tengo ningún movimiento, en ese primer ejercicio que yo no tengo movimiento, ya puedo solicitar la baja. No es como el del servicios personales que tengo que esperar 2 ejercicios. En este caso, si en un ejercicio no tuve movimiento, ya tengo la posibilidad de presentar en carácter de clausura ese formulario sin movimiento y solicitar la baja de la obligación. Ya, o sea que el periodo es de un año nada más. De un año nada más, sí. Así es. Tengo otra consultita, dice alquileres. Con el cambio me imagino que lo que está consultando, sí, los alquileres, ¿en qué casilla se declara ahora? Sí, voy a compartir el formulario. En el rubro número 1 tenemos venta de bienes muebles, venta de inmuebles, las acciones, cuotas de capital y cesión de derechos. En el rubro número 2 tenemos la opción para liquidar por arrendamiento de inmueble y subarrendamiento de inmueble. Y aquí otra vez depende el inciso de bajo qué modalidad vamos a estar liquidando el impuesto. El primero es por renta presunta. El segundo es por renta real cuando el precio de arrendamiento sea mayor a los gastos. Y el tercero es arrendamiento por renta real cuando el precio del arrendamiento sea menor que los gastos. Entonces depende otra vez aquí en qué casilla vamos a poner, pero tenemos en el rubro número 2 para liquidar el arrendamiento de inmuebles. Cuando sea mi propiedad. Es mi propiedad y yo estoy arrendando. Si yo estoy administrando, no puedo liquidar por IRP, renta y ganancia de capital. Bien, genial. O sea que este tema de los alquileres, entonces, en el formulario nuevo, versión 2, lo que cambió es que pasó al rubro 2. Al rubro 2, así mismo. Sí. Bien, genial. Bueno, de mi parte, por lo menos, por el momento no tengo más consultas que hacerte, profe. No sé si puedes quedarte nomás ahí, obviamente del otro lado. Yo voy a hablar un poquitito de lo que sería el sistema, ¿verdad? De cómo se realiza, obviamente, las configuraciones, comentar un poquito dónde se genera el formulario, comentar un poquitito justamente la planilla que mostró la profe Vivi, que es el anexo, hoy el anexo al formulario 516. Entonces, todas estas opciones, de lo cual habló la profe Vivi, mostró el formulario, la planilla, esto está incluido también en nuestro sistema contable, ¿verdad? Que sería, en este caso yo voy a hablar del sistema Expert, pero los demás productos que ofrece StarSoft también van a estar teniendo los cambios con relación a lo que sería el formulario 516 en la versión 2. Ahora bien, este cambio, ¿en qué versión de nuestro sistema contable va a estar incluido? Va a estar incluido en la versión 2023.
Entonces, para todos los usuarios, les recomendamos que vayan visitando un poquitito nuestra página, ¿verdad?, de Starsoft, www.starsoft.com.pi, y ahí van a encontrar obviamente un ítem donde ustedes pueden darle clic y pedir obviamente la actualización de su versión del sistema, donde van a contar con el formulario 516 versión 2. Entonces, dentro del sistema contable, como sabemos y como siempre en varias transmisiones y capacitaciones que hacemos, ¿cuál es el punto importante de inicio? Siempre la configuración de empresa. Entonces, una vez que yo creo mi empresa, ¿sí?, entonces yo voy a trabajar dentro de lo que es la empresa. Siguiente paso de creación, mi configuración de empresa. Y en la configuración de empresas, en el ítem de reforma tributaria o pestaña de reforma tributaria, es donde tenemos la configuración correspondiente a qué obligación está afectado el contribuyente. Entonces aquí, primeramente, configurar que es contribuyente de IRP y tildar rentas y ganancias de capital. Una vez tildado rentas y ganancias de capital, entonces yo eso voy a poder ir registrando tanto en mi venta como en mi compra, ¿verdad?, todo lo que va relacionado a rentas y ganancias de capital, lo cual estaba mencionando también la profe Mía. La venta de bienes muebles, el arrendamiento, la venta de inmuebles, que hoy es el cambio que también tiene el formulario. Entonces, esos cambios, como ya mencioné, en la versión 2023. Entonces, una vez configurado el sistema, ¿sí?, yo le voy a dar confirmar y ahí yo ya voy a poder hacer mis registros de carga en compras y en ventas. Luego que haya hecho todo el registro de carga, dentro de mi registro de ventas, por ejemplo, si yo quiero sacar una información y ver si qué factura es lo que yo afecté a mi impuesto renta, ganancia, capital. Entonces yo voy al libro ventas, indico el mes correspondiente o el periodo, ¿verdad?, en el que yo estoy trabajando, y dentro de mi sistema tengo un informe que se llama detalle de impuestos por documento. Entonces yo le doy clic a esto, le doy confirmar y acá me trae un global, por así decirlo, ¿verdad?, de lo que es mi información y a qué impuestos yo tengo afectado mis registraciones. Entonces en este informe, ¿sí?, en este informe yo puedo ver aquí, puedo ver lo que es mi comprobante que esté afectado. Primeramente, si afecté al IVA, envía al IVA, entonces ahí me va a indicar si está o no afectado al IVA. Entonces me dice sí, si es que fue al IVA, y me dice no, si es que no está afectado al IVA, dependiendo del tilde que le di al cargar el registro. Luego tengo el tipo de documento que tengo en mi registración, el monto del comprobante, ¿sí? Después tengo una columna del monto del IVA. Obviamente, siempre y cuando yo afecto al IVA y me dice que sí afecta al IVA, voy a tener el monto del IVA. En el caso de que no tengo afectado al IVA, entonces me va a traer obviamente el valor en cero en mi monto IVA. Después tengo una columna donde puedo ver cuáles son los comprobantes que yo estoy afectando a mi IRP renta personal, obviamente en el caso de que yo tenga configurado de esa manera y esté cargando registros afectados a la renta personal, que sería servicios personales. Y luego tengo mi monto de IRP, renta y ganancia de capital, que también me lleva la información de qué comprobante está afectado a mi renta y ganancia de capital. Entonces con este reporte nosotros podemos ir viendo qué documento es lo que yo afecté a mi renta y ganancia de capital, qué documento afecté a mi renta de servicios personales. Entonces esto sí está disponible ya desde la versión 2021.01, este reporte, y obviamente va a incluir también dentro de lo que sería la versión 2023, y la versión 2023 el cambio o lo que va a incluir en la actualización va a ser lo del formulario 516 en su versión 2, que es lo que los compañeros de desarrollo ya están trabajando
para poder sacar en la brevedad posible esa actualización con los cambios correspondientes. Entonces este es un primer reporte donde yo puedo ver a qué impuesto yo estoy afectando y me va a mostrar también aquí en este reporte de qué manera configuré mi empresa. Si está afectado a mi renta personal por servicios personales, si está afectado a mi renta personal por renta y ganancia de capital, ¿sí? Entonces este es un primer informe. Luego, dentro de la misma opción, operaciones fiscales, yo puedo encontrar y voy a ver lo que es el formulario. Por el momento, en esta versión tenemos el formulario 516, que es la versión 1. Dentro del formulario 516, al generar, tengo un ítem que dice crear archivo Excel, ¿sí? Y en este crear archivo Excel está la versión primera de la planilla que mostró la profe Vivi. Entonces acá yo pongo el periodo fiscal, le doy confirmar y ¿qué es lo que él me va a abrir? Me va a abrir el Excel, que es la primera planilla que lanzó la Administración Tributaria con relación al formulario 516. Entonces, la misma planilla de la cual habló la profe Vivi, con los cambios y la versión 2, va a estar incluido dentro de nuestro sistema. Nada más que yo quería ir comentando un poquito las herramientas, obviamente, que tenemos para ir viendo un poquitito lo que es nuestro impuesto a la renta personal, ¿sí? Por renta y ganancia de capital. Entonces, eso es lo que quería mencionar un poquitito, obviamente que en honor al tiempo también, para que vayan conociendo los usuarios que estamos también trabajando y que todo este proceso también va a influir dentro de lo que sería la versión 2023 con el cambio del formulario 516, versión 2, la planilla obviamente de cálculo auxiliar de la versión 2 que va a ir incluyendo en nuestra actualización de versión 2023. Entonces, profe, no sé si tenés algún otro comentario con relación a los cambios que tiene el formulario 516. Y con respecto al formulario, solamente eso es lo que tenemos, lo principal y las novedades, ¿verdad? No tenemos mayor cambio, después el resto sigue todo igual. Cambió a lo mejor un poquito de lugar o de rubro, pero después el número de casilla y todo, incluso en algunos casos, se mantuvo. Ya. Ahora bien, profe, una última consulta para cerrar. Con relación a los cambios y con relación a lo incluido dentro del formulario 516, que es la venta de inmuebles, ¿eso cómo afectaría en nuestra RG90? Sí, muy importante, porque nosotros somos agentes de información si somos contribuyentes del IVA o contribuyentes del IRP o del IRE simple. En este caso, como estamos vendiendo como persona física y no está grabado por el IVA, entonces no vamos a declarar en la RG90. No vamos a declarar la venta de inmuebles, no vamos a declarar. La venta de bienes muebles vamos a declarar dependiendo. Si es que está grabado por IVA, entonces vamos a declarar, pero por agente de información del IVA, no por IRPR de ganancia de capital. Ya, genial. Entonces valga también la aclaración justamente con relación a los inmuebles, ¿verdad? Porque de repente hay mucha confusión también en eso, ahora que se incluye dentro del formulario 516, ¿verdad? Muchas personas van a estar seguramente preguntándose también, ¿y esto tengo que incluir o no en la RG90? Que es lo que normalmente pasa mucho, ¿verdad? Bien, te agradecemos, profe Vivi, por tu tiempo, por estar del otro lado y agradecida con todas las informaciones y todos los conocimientos que siempre tenés y por la ayuda. De hecho que después vas a mirar seguramente en los comentarios también de la transmisión que recibiste muchas felicitaciones y que siempre excelente tus clases y todo lo demás de comentarios. Entonces te agradecemos desde lo que es la familia Starsoft también y como sabes sos parte también de nuestra casa. Muchísimas gracias y realmente recomendadísimo todos los productos. Nosotros en Convergencia estamos a full utilizando, como somos autoimpresor, punto de venta y para la parte contable estamos utilizando el Expert 360.
realmente demasiado útil. Tuvimos un percance y recuperamos todos nuestros datos gracias a los respaldos que teníamos. Entonces realmente pudimos recuperar todo y operar al 100% otra vez en prácticamente media tarde. O sea que muchísimas gracias, realmente son herramientas demasiado importantes y me ayudan muchísimo con el trabajo. Bien, te agradecemos, profe, y ahora vamos a pasar un poquitito a nuestro sorteo, ¿verdad? Para ir cerrando nuestra transmisión del día de hoy. Y una vez más, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Bien, vamos a pasar un poquito a nuestro sorteo. Vamos a ver en la placa seguramente en breve al ganador o ganadora del flamante termo. Entonces, nuestro sorteo. Bien, felicitamos y muchas felicidades a Laura Caballero con terminación 674, que es nuestra flamante ganadora del termo. Entonces, Laura Caballero, te esperamos por nuestras oficinas de Starsoft en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar tu termo que te ganaste, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades. Y ya agradecida también a todos los que estuvieron del otro lado, ¿verdad? En esta transmisión acompañándonos. Les deseamos un buen fin de semana y hasta un próximo encuentro de Formando Líderes Contables. Muchas gracias.